Muy buenos días con cada uno. Un fuerte abrazo y cálido saludo. Hoy día estamos comenzando una nueva serie sobre la palabra de Dios. Cómo estudiar efectivamente la palabra de Dios. Y en verdad, espero que cada uno puede tomar a pecho la importancia de este estudio, porque Jesús viene pronto. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Pido que pueda haber en el corazón de cada uno un compromiso renovado de ser un estudioso de tu palabra. Pido que puedas ayudarnos a entender la importancia de guiar nuestra vida por tu palabra y no solamente estudiar para saber más, no solo para poder dominar los temas que están en este libro, sino con el fin de ser dominados por aquel que escribió el libro. Gracias te damos, pedimos tu guía en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera preguntarte, ¿qué tipo de persona eres? Cuando tú estás, digamos, en el carro yendo a alguna parte y te pierdes, o estás caminando y te pierdes, ¿eres de las personas que pides indicaciones para llegar a tu destino? ¿O de las personas que prefiere vagar, andar, explorar y luego al final, si es necesario, pedir indicaciones? Bueno, creo que soy de la persona que no cae en ninguno de los dos, porque a mí no solo me gusta pedir indicaciones, sino me encanta. Yo no quiero perderme nunca. Voy y si hay alguien que conoce el sitio, yo le pregunto y con detalles y qué color es el letrero y en qué esquina hay que voltear y cómo se llama la esquina y cuántos pasos, hasta exagero. Pero es necesario saber a dónde uno se dirige, no solamente físicamente en este mundo, sino espiritualmente. Es necesario tener guía, dirección, saber a dónde uno se dirige. Cuando tú no sabes qué hacer en tu vida, necesitas consejo, ¿a quién acudes? Dios quiera puedas acudir a Él primero y a su palabra, para que puedas guiarte bien. Porque la única fuente infalible de verdad es la palabra de Dios. Dios se ha revelado a nosotros mediante su palabra. Y no solo mediante la palabra. Quisiéramos hablar hoy día sobre la revelación de Dios. ¿De qué formas Dios se revela a nosotros? Quisiera compartirles también unas diapositivas para que podamos ahí estar atentos al tema. La revelación de Dios, primero debemos comenzar con una definición. El significado de la revelación de Dios es la obra de Dios por la cual Él permite que la humanidad lo conozca a Él y a sus propósitos. Claro está que ese conocimiento puede llegar por muchas maneras. Y el propósito de esta lección no es examinar todas las maneras en las cuales Dios se ha revelado, sino mirar más bien el contenido de esa revelación y saber que nadie puede tener un conocimiento de Dios si no viene de Dios. Dios tiene que revelarse a sí mismo. ¿Desde cuándo Dios se está revelando? En verdad, desde Génesis 1:1. Dice ahí que Dios creó los cielos y la tierra. Luego dice en el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación comenzó a revelar la gloria de Dios desde que la creó. Pero ¿con qué propósitos Dios se reveló? En primer lugar, el primer propósito de su revelación es poder mostrarnos la verdad. Ni Adán ni Eva conocieron su propósito hasta que Dios se lo dijo. En Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20 dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar.
Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Primero Dios le dijo a Adán que su propósito era poder dar nombre a los animales, era labrar la tierra. Luego Adán ni siquiera se dio cuenta que estaba solo hasta que Dios se lo reveló. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo haré ayuda idónea para él. Luego vemos versículo 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No solamente se encargó Dios de revelarle al hombre su necesidad, sino también luego Dios procedió a suplir la necesidad del hombre. Igual lo hace con nosotros. Hoy también Dios nos revela cuál es nuestra verdad. Del hombre su verdad es que es un pecador. Está depravado, está caído, separado de la gloria de Dios, condenado a una muerte segura y eterna. Cuando uno se da cuenta de su necesidad, debería darse cuenta también de su necesidad de ser reconciliado con el Altísimo, con el Creador. Sin embargo, al hombre, por su misma ceguera espiritual, no sabe buscar a Dios. En el tiempo de Abraham, o desde su tiempo al menos, vemos que los hombres comenzaron a hacerse ídolos. Y el motivo es que Dios ha hecho al hombre para ser un adorador. En Salmo capítulo 115 dice lo siguiente, versículos 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Dios mismo se ha revelado como un Dios todopoderoso, interesado en los asuntos. Dios nos hizo al hombre para tener comunión con Él. Entonces, en primer lugar, vemos que Dios nos revela su verdad. También un propósito de Dios es revelarnos su gracia. Desde que el pecado entró en el mundo, el hombre se encuentra necesitado de ese Dios altísimo. Dice la palabra que en Efesios 4, 17, 18, que nuestra mente está oscurecida. En 2 Corintios dice que nuestros ojos están cegados, de tal modo que no podemos buscar a Dios, ni agradar a Dios. Pero aún así ciegos, Dios nos dio una revelación. ¿Qué es revelación en sí? Revelar. Revelar es desvelar. Aquí les voy a revelar algo. Cuando el hombre se da cuenta, porque Dios nos muestra su verdad, cuando nos damos cuenta que somos pecadores, Dios también nos revela su gracia. La gracia, ¿qué es? Es un regalo gratuito, que no te lo puedes ganar. Es algo gratuito que Dios da a todo aquel que lo recibe. Entonces, Dios nos quita el velo para que podamos ver la solución a nuestra maldad y a nuestro destino final. Porque aparte de su revelación no podríamos. En última instancia,
Dios también, un propósito de su revelación es que podamos conocer su voluntad. Pero Dios no nos ha revelado todo. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová, mas las reveladas a los hombres. Y no va a ser posible conocer cada detalle de la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que Él te quiere revelar está en su palabra. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de estas cosas? En primer lugar, debemos someternos a su revelación. Cuando tú tienes la opción de comparar consejos, el consejo que te da alguien al consejo que te da Dios, ¿cuál debe tener preferencia, prioridad? El consejo de Dios. Debemos someternos a su revelación. En segundo lugar, debemos estar satisfechos con su revelación. ¿En qué sentido? Hay muchas cosas que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Existen los extraterrestres? ¿Cómo se hicieron los pirámides? ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Y muchísimas cosas más que podríamos explorar. Y no es decir que Dios no quiere que seamos curiosos. Claro, Dios promueve eso. Por algo Dios nos ha dado una mente curiosa. Sin embargo, no debe ser un factor que obstaculiza que le busquemos a Él solo por cuanto no podemos conocer todo. Dios nos ha dado su revelación para que estemos contentos con lo que Él nos ha revelado. En tercer lugar, una limitación también de la revelación de Dios es que debemos darnos cuenta que nuestra necesidad más grande es ser reconciliados a Él. Solo su revelación nos da esa oportunidad. Debemos recibir su revelación. De nada nos sirve estudiar la Biblia si solamente va a quedar en una clase, en más conocimiento mental. Debe bajar al corazón, luego a los pies y a las manos, a la boca. Debemos poner en práctica su palabra. Entonces, al estudiar la Biblia, debemos estar dispuestos a someternos a su revelación. Debemos estar contentos con su revelación y también debemos recepcionar su revelación. Ahora, la revelación de Dios se divide en dos partes. Hay la revelación general y la revelación especial. Comencemos con la revelación general. La revelación general es la revelación de Dios que podemos observar desde la creación. Cosas que podemos observar de la persona de Dios mirando solamente su creación. Hay algunos beneficios de la revelación general. En primer lugar, señala un creador. El Salmo 19, si podemos buscarlo un momento, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Dice que la revelación de Dios se hace notorio en todo el mundo. Toda la creación de Dios dice algo. Claro, no tiene voz, pero su mensaje llega a todo el mundo. ¿Qué nos dice de Dios? Al cruzar la creación, todo límite geográfico, cultural, idiomático, es importante saber que aunque la gente puede con su boca rechazar la existencia de Dios, no lo pueden negar. No pueden negar la existencia de Dios. Están sin excusa. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claro, uno puede decir que Dios no existe. Sin embargo, Dios lo va a mantener responsable, porque cada uno tiene presente la creación de Dios. Ahora, no solamente la revelación general señala un creador, también describe el carácter del creador. ¿Cuál es el carácter del creador? Vamos a regresar al mismo pasaje que leímos en Romanos capítulo 1. Y quisiera que escuchen las dos características del creador que podemos saber de su creación. Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuáles son las dos cosas que podemos saber de Dios por la creación? Su eterno poder y su deidad. Hay un Dios que es supremo, mucho más allá que los hombres. No solamente es divino, es Dios, sino es muy poderoso, poderosísimo. Si miramos solamente unos ejemplos de la creación de Dios, veremos su creatividad, veremos su poder, veremos su orden. Cosas que podemos ver de Dios en la creación, ¿no? Todo esto por casualidad se habrá evolucionado. ¿Cómo? ¿Dónde está la lógica? Dios es poderoso, es eterno, es creativo, es mucho más que un hombre. Sin embargo, hay unas limitaciones también de la revelación general. Muestra el poder de Dios, pero no habla de él ni describe a Dios. En el sentido de que uno puede mirar la creación y conocer dos cosas, o hasta tres, ¿no? Su creatividad, su poder, su deidad, que es supremo, pero no sabemos si es muy exigente, si es hasta malo, si es un Dios de amor mirando un árbol. Entonces, muestra el poder de Dios, pero no lo describe a él. Incluso, uno podría percibir una imagen distorsionada de Dios al mirar el estado actual de la creación. Dice en Romanos capítulo 8 que la creación es esclava al pecado, al estado del pecado. Y también la creación gime para ser librada de esa esclavitud en la cual está. Encontramos en el mundo actual desastres naturales, enfermedades, aquí estamos con el COVID, otras cosas en el mundo, matanzas, y uno podría concluir uno de dos cosas. O bien Dios no es todopoderoso, o bien Dios no es bueno. O no le interesamos a Dios, o bien nos interesa, pero Dios no puede hacer nada porque Dios no es soberano. Y eso sería la limitación de mirar solamente la creación, de tener solamente la revelación general. Aún así, por más que una limitación también sea que la revelación general no revela el camino a la salvación, impulsa a las personas sensibles a buscar. La revelación general dice aquí que no nos revela el camino a la salvación. Y lo que quiero decir con esto es que uno, digamos, que se va al campo, se sienta debajo de un árbol y contempla la vida, contempla toda la hermosura de la creación. Nunca va a mirar un árbol, un ave, el océano o las cosas de la creación y va a decir, miro todo esto, toda esta hermosura, y yo concluyo que hay un Dios todopoderoso. También ese Dios debería tener un hijo que se llama Jesús,
que ha ido a la cruz a morir por mis pecados para que yo viva por siempre en el cielo. La revelación general no revela eso. La revelación general solamente nos habla de un Dios supremo, poderoso. Por eso necesitamos otro tipo de revelación. Algo tan inmenso como la creación, sin embargo, debe impulsar a las personas sensibles a recibir esa revelación y a buscar ese Dios que los ha creado. Hasta las personas que viven en las partes más remotas, que tallan ídolos, pueden mirar su mano y decir, yo estoy haciendo la mano de este ídolo. ¿Y quién ha diseñado mi mano? Y dice la palabra, el que me busca, me hallará, si buscare de todo corazón. Aparte de la revelación general, tenemos otra revelación, la especial. Revelación especial. No se llama así porque es de mejor calidad, ¿no? Sino que es más específico en sus propósitos. Revela verdad acerca de Dios y acerca de su plan para la redención y la reconciliación del hombre. Dios, cuando dio la revelación especial, si pensamos en los dos, la general y la especial, si uno recibe la revelación general y concluye, debe haber un Dios en el cielo que es poderoso, ¿es suficiente para que sea salvo? No. Hasta los demonios creen en un Dios y tiemblan. Pero por más que alguien diga, claro, yo creo en Dios, no significa que es salvo. Para que sea salvo, necesita la revelación especial. Uno se pregunta, ¿qué de las personas que viven en la parte más remotas? Bueno, si ellos reciben la revelación general que se ha dado a todos y comienzan a indagar, el Espíritu de Dios despierta su espíritu, comienzan a indagar y preguntarse por ese Dios, Dios no los va a dejar en la oscuridad. Siempre va a proveer la manera en que ellos se encuentren con la revelación especial. ¿Cuáles son algunos métodos de la revelación especial? En primer lugar, tenemos a los profetas. Los profetas desde tiempos antiguos servían como voceros de Dios. Dios en el cielo habló a sus profetas y ellos daban el mensaje al pueblo. Ellos no podían dar sus propias ideas como si originaran con ellos. En 2 de Pedro 1:21 dice aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo único que podían hacer esos santos hombres de Dios, esos profetas, era hablar el mensaje divino. Ellos, su frase célebre de ellos era, así ha dicho Jehová. Y ellos no podían dar sus propias ideas. En Deuteronomio encontramos la advertencia que Dios da al pueblo de Israel en cuanto a las personas que posiblemente dijeran que eran profetas cuando en verdad no habían sido enviados por Dios. Deuteronomio 13, versículos 1 a 5, perdón. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses,
y así quitarás el mal de en medio de ti. En algún momento se levantaría un profeta que diría una falsa profecía. Y luego dirían, ya, miren este señal. Y después dirían, y vamos a servir ahora a falsos dioses, a dioses ajenos. Era una señal para que el pueblo de Israel supiera que Dios no lo había enviado. O, caso contrario, en otro pasaje dice que si el profeta se levantara y diera una falsa profecía, una profecía que no se cumplía, también la gente podía saber que Dios no había hablado por ellos. Entonces, ellos tenían esas pruebas de veracidad del profeta. Y si hablaran mal, ¿qué debían hacer el pueblo con ellos? Lo debían matar. Tan serio Dios tomaba su revelación para con su pueblo. Desobedecer al profeta en ese tiempo era igual a desobedecer a Dios. Ahora, no solamente Dios hablaba mediante los profetas, sino también mediante los milagros. Dios, al crear el universo, estableció todas las leyes para su buen funcionamiento. Pero como creador, Dios puede elegir circunvalar cualquier ley cuando le da la gana, porque es el creador. Entonces, cuando vemos algunos ejemplos en la Biblia, vemos cuando Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasara por el medio. Vemos también cuando detuvo las aguas del río Jordán para que su pueblo pudiera cruzar y entrar a la tierra prometida. Vemos también como Dios dio a algunas personas lepra de la nada. Como Jesús, luego cuando Él vino, pudo también circunvalar esas leyes. Cuando convirtió el agua en vino, cuando caminó sobre el agua, cuando multiplicó los panes y peces, como Él demostró poder sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la muerte. Dios tiene esa posibilidad. Y siempre que Dios da milagros, está enseñando algo. Cuando vemos el libro de Juan, los milagros de Jesús se llaman señales. Y una señal es como un letrero. Y cuando Jesús hacía milagros, revelaba mediante esa señal, yo soy Dios, yo soy enviado del cielo. Y Dios revela algo mediante su Hijo. Dos formas que hemos visto hasta ahora son profetas y milagros. Luego vemos también sueños y visiones. Dios no solo habló de esta forma, sino que también cuando Él daba sueños y visiones, Él daba a la vez su interpretación. Cuando vemos en el caso de José, cuando él se apareció delante del faraón, él pudo interpretar su sueño, que era a la vez una profecía. También con Daniel, Dios le dio la habilidad de interpretar sueño y a la vez él tuvo sueños para revelar el plan de Dios, cosa que mediante la revelación general uno no obtiene. Mediante la especial es posible obtener. Ahora, uno piensa, ¿no? Si en el Antiguo Testamento, con José, con Moisés, con otros, Dios se reveló mediante sueños y visiones, y hasta en tiempos nuevos testamentarios con Pedro, donde a él le fue revelado que podía comer carne de chancho, gloria a Dios, donde podía ir a un gentil y luego compartirle el evangelio. ¿Será lo mismo hoy? Dios nos sigue hablando mediante sueños y visiones. Dice la palabra que la revelación está completa. En todos esos ejemplos que he dado, son ejemplos de personas que vivían antes de la compleción de este libro. Y dice aquí en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces ya no se nos llama a añadir a la revelación de Dios. Ya la revelación está completa. Todo cuanto necesitamos saber ya está en la palabra.
no solamente mediante profetas, milagros, sueños y visiones, sino la revelación especial, clave para nosotros, ha sido la encarnación. La encarnación. En primer lugar, a la encarnación de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Más adelante, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como Dios encarnado, Jesús era la revelación perfecta de Dios. Dios mismo vivía entre los hombres y ellos veían la gloria del Padre en Jesús. Luego, en el libro de Hebreos 1, del 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué revela Jesús en estos versículos acerca de Dios? Su gloria, y que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Luego, Juan capítulo 14. Cuando Jesús conversa aquí con sus discípulos, 14 versículos 7 al 11 dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús es la revelación visible del Padre invisible. Todo lo que la gente no podía conocer de Dios porque era espíritu o es espíritu, pudieron aprender mediante la persona de Jesucristo. El Padre hacía las obras a través de su Hijo. Y en Juan 14:6 dice esto. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino al Padre, cosa que no podríamos saber sin la persona de Jesucristo. La revelación especial no solo nos da información acerca del Padre, no solo nos dice cosas que no podríamos adivinar sin la revelación general, sino nos acerca realmente a la persona de Dios. Nos ayuda a conocer a Dios. Jesús, mediante su sacrificio, abrió el camino al Padre. Nos permite relacionarnos correctamente con Dios. No solamente Jesucristo es parte de la revelación especial, sino también la Biblia. En la palabra de Dios encontramos no solo información acerca de Dios, sino es su revelación especial. Ha sido inspirada por Dios, diseñada para revelarnos a Dios. ¿Por qué a veces nosotros aquí en el siglo XXI tomamos tanto a la ligera la palabra de Dios?
Si usted forma parte de una familia cristiana típica, quizás usted tiene la Biblia en su celular, tiene su Biblia personal, tiene su Biblia de los Gediones, esa pequeñita azul, o quizás tiene 3 Biblias en su casa, uno en cada piso, pero ¿cuántas veces la sacas y la lees? ¿Cuántas veces abres esas páginas para ver la letra sagrada de Dios? No debe ser así. No debemos ser tan descuidados con la palabra de Dios. Puede ser que nosotros hemos llegado a aburrirnos de Dios. No vale solamente lo que dices, vale la práctica. Por más que digas, yo amo a Dios, amo su palabra, si no la lees, ¿qué mensaje estás transmitiendo? Otras cosas son más importantes. Como cualquier disciplina cristiana, llegar al hábito de la lectura de la palabra, la meditación y la memorización demanda disciplina, demanda tiempo, demanda trabajo. Sin embargo, con el pase del tiempo, Dios quiera, esa práctica va a llegar a ser dulce, algo muy valioso. Dice el salmista, el Salmo 19, que es más dulce que la miel, la que destila del panal. ¿Cómo es su tiempo con Dios? Su tiempo con su palabra. Su palabra es digna de confianza y traerá cambio a tu vida si la permites. Para concluir, para aplicar, ¿cómo respondes tú a la revelación general de Dios? Viendo toda la creación, todos los mensajes que da de que existe un Dios superior, un Dios supremo, que es todopoderoso. Utilizas el ambiente, la creación, para entrar por hacer una puerta del Evangelio para los inconversos, para los incrédulos que todavía no conocen a Dios. ¿Cómo respondes frente a la revelación general? Y luego, viendo la revelación especial de Dios, sobre todo su palabra. ¿Con qué frecuencia interactúas con la palabra? Porque la palabra es viva y eficaz, no solo como un diccionario. Su propósito es transformarte, limpiarte, lavarte, para que seas nuevo, diferente. ¿Puedes decir que la palabra de Dios es tu pan diario? Si no, te animo, te exhorto a que busques de Dios, a que busques en su palabra conocer a Dios. ¿Qué hay en tu vida que te es un obstáculo para estar todos los días en la palabra? No dejes que tu horario, tu calendario te defina. Tú apodérate de tu horario, ordena bien tu tiempo y separa tiempo para lo que dices que es importante. Yo tampoco he llegado. También esto es un reto para mí. Pero hermanos, el tiempo es corto y Jesús viene pronto. Hay que esforzarnos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de conocer a Jesucristo, por la bendición de tener acceso a la palabra de Dios. No permitas que nos aburramos de la palabra de Dios. Pido, Señor, que puedas ayudarnos a ser transformados de gloria en gloria al contemplar nuestro rostro en el espejo de tu palabra y comenzar a poner en práctica sus verdades. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo que se han separado para buscar la verdad de la palabra de Dios y espero que podamos avanzar sabiendo que Jesús viene pronto.